¿qué sucede con esto de la creación de los derechos reales? La creación de los derechos reales se relaciona con uno de los caracteres que hemos visto en la definición de los derechos reales. Hemos dicho que los derechos reales es poder jurídico de estructura legal. La estructura legal incide, digamos, en una de las cuestiones que incide es en la creación de los derechos reales. Mientras en los derechos personales impera el principio, hemos dicho, fundamental de la autonomía de la voluntad, que solo se va a detener ante las vallas del orden público, la moral, las buenas costumbres y la buena fe, en los derechos reales, en forma inversa, están dominados por el principio del orden público, que va a dejar solo un estrecho margen para la voluntad de los particulares. ¿Sí? ¿Cuál es la razón en que se encuentra, digamos, esta cuestión? Se encuentra, digamos, en cada país, en el nuestro, en el grado de trascendencia que las dos categorías han tenido en la organización política, social y económica. ¿Sí? Ya hemos hablado de esto en la diapositiva anterior. Los derechos personales han sido organizados teniendo en vista que satisfacen, digamos, principalmente necesidades individuales. ¿Sí? Un derecho, una compraventa, una donación, una permuta, una locación. Mientras que en los derechos reales se ha tenido en cuenta la mayor gravitación que tienen en lo político, en lo social, en lo económico, por el papel que desempeñan en la satisfacción de las necesidades, no solo individuales, sino también colectivas. ¿Sí? Cuando estudian derecho de dominio, van a estudiar, digamos, la función social que tiene, digamos, la propiedad, por ejemplo, que incluso es un derecho que se encuentra, digamos, previsto, consagrado en la Constitución Nacional. Entonces, se ha organizado el régimen de los derechos reales de manera diferente. Y le ha dado, digamos, un grado de institucionalidad de estos derechos, se le ha dado un grado de institucionalidad y dentro de la clasificación de los derechos reales desde el punto de vista del contenido institucional, que tienen un contenido institucional, digamos, importante, por lo cual, digamos, se los ha organizado de diferente manera y se le ha establecido un régimen diferente dentro del código. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto y por qué aparece ahí tachada, digamos, o cercenada o prohibida la autonomía de la voluntad? No significa que la autonomía de la voluntad, digamos, esté prohibida, digamos. Si bien las normas que van a regir los derechos reales son de orden público, ¿sí? Significa que los particulares no la pueden dejar sin efecto. Excepcionalmente, digamos, tienen un carácter supletorio y los particulares pueden, digamos, dejar de lado esas normas y pueden prever, digamos, o pueden disponer mediante la autonomía de la voluntad la creación, digamos, de otras cuestiones u otros derechos. Por ejemplo, en materia de servidumbre, que es un derecho real sobre cosa ajena, la servidumbre está definida por el código, tiene un nombre, tiene un contenido, nos dice que va a consistir en reportar una utilidad determinada para un sujeto, pero por ejemplo deja librado a la autonomía de la voluntad de las partes que ellos puedan definir la extensión de la servidumbre, ¿sí? La extensión material. Si la servidumbre va a gravar todo el inmueble ajeno o va a gravar solo una parte. ¿Sí? También, por ejemplo, en materia de hipoteca, la hipoteca, las partes pueden dejar sin efecto el carácter indivisible de la hipoteca. La indivisibilidad, que luego la van a ver cuando estudiemos hipoteca, tiene que ver con la posibilidad de que todo el inmueble afecta, digamos, o está afectado a toda la garantía o solamente una parte de ella. Es decir, que hay cuestiones que la ley le dice a los particulares, bueno, ustedes sí acá pueden intervenir y pueden regular algo diferente de lo que está previsto en el código. Pero es el mismo código el que autoriza en algunos supuestos, digamos, la posibilidad de que las partes dejen sin efecto. ¿Por qué? Porque son normas que tienen carácter supletorio, ¿sí? Entonces las partes las pueden dejar sin efecto. En relación, digamos, a la creación, la creación hay un artículo, digamos, en el Código de Deberes, era el artículo 2510, que nos decía de manera más simplificada que solo los derechos reales solo podían ser creados por la ley y que de esa manera impedía la posibilidad de ser creados por los particulares. El artículo en el código es el artículo 1884, que es el que se refiere a esto que hemos hablado nosotros de estructura,
y nos dice que la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley, ¿sí? Y nos dice, punto seguido, es nula la configuración de un derecho real que no esté previsto en la ley o la modificación de su estructura. ¿Qué significa esto de la creación? La creación de la ley, ¿sí?, está significando que el derecho, que la ley los crea, ¿sí? La ley los crea y esta creación que es legal no tiene nada que ver con la fuente de los derechos reales. ¿Por qué? Porque fuente nos estaríamos refiriendo al título, a la causa jurídica, al acto jurídico, hecho jurídico que va a dar lugar a los derechos reales. Que puede ser la ley, en los casos que la ley establece de adquisición legal, que son los casos contemplados en el artículo 1894 del Código Civil, ¿sí? Sería, digamos, el caso de creación legal, los condominios con indivisión forzosa, los casos, digamos, de adquisición legal también, el caso de la adquisición de cosas muebles por el subadquirente. Ustedes vayan anotando, pero esto vamos a entrar después en detalle. Pero la creación legal tiene que ver con la disposición que hace la ley de cuáles van a ser los derechos reales. Y allí existe una enumeración de los derechos reales, ¿sí? Enumeración que se encuentra en el artículo 1887, donde los particulares no pueden disponer por el ejercicio de la autonomía y la voluntad de las partes la creación de otros derechos reales, cosa que sí sucede en los derechos personales, porque el código introduce una nómina de contratos, ¿sí?, los contratos que establece el código, y en los particulares pueden crear otros, que son los atípicos. Acá no, acá solamente, digamos, pueden crearse, ¿sí?, pueden constituirse, o dicho de otra manera, pueden constituirse, ¿sí?, los derechos reales que han sido creados por la ley y que existen en esa nómina desde el inciso A hasta el inciso N, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Esa es la nómina de los únicos derechos reales que se encuentran permitidos. Así como no pueden crear otros derechos reales, porque esto es una nómina cerrada que da lugar a lo que se llama el numerus clausus. ¿Qué significa el numerus clausus? Que es un número cerrado, ¿sí? No significa, significa este número cerrado que da lugar a que se entienda que es una enumeración de tipo taxativa. Son esos que están ahí, ¿sí?, y no pueden incluirse otros por voluntad de los particulares. Pero sí podrían incluirse otros si una ley de fondo dispusiera modificar el artículo 1887 e incluir otros derechos reales en esa nómina que se encuentra cerrada, ¿sí? Esto sucedió, por ejemplo, en el Código de Vélez. El Código de Vélez, en su artículo 2503, enumeraba una serie de artículos de derechos reales y luego, por una ley, que es la Ley de Superficie Forestal, se crea otro derecho real, el derecho real de superficie forestal, que la misma ley, ¿sí?, manda a incorporar en la nómina del artículo 2503, pero es la ley, no la voluntad de los particulares. Así también se establece que no solo se pueden no crear otros derechos, sino que la ley también va a regular cuáles son los elementos de los derechos, cuál va a ser el contenido. Por ejemplo, en cada uno de los títulos que vamos a estudiar en el libro de los derechos reales, van a ver que se define el derecho de dominio, se define a la hipoteca, se define la prenda, la anticresis, se da un concepto y también se definen o se regulan los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de dominio va a poder recaer sobre cosas muebles o inmuebles, ¿sí? Eso van a ser, digamos, los objetos. Establecen cuáles son los modos de adquirir el dominio. Hay un artículo que va a hablar de la apropiación, ¿sí?, va a hablar de la especificación, va a hablar de la tradición, diferentes modos que no son aplicables a otros derechos reales, ¿sí? La ley dice únicamente que de esta manera o de este modo se pueden adquirir. También la ley va a establecer, ¿sí?, los mecanismos de transmisión de los derechos, y no todos los derechos reales tienen la misma forma de transmitirse, ¿sí? Y tampoco las partes podrían modificar el contenido, vale decir que el derecho de dominio es lo que el código dice que es, ¿sí?, en uno de los artículos, así es el usufructo, y las partes no pueden, digamos, configurarlo de manera diferente. Por eso la segunda parte, ¿sí?, de este artículo 1884 nos dice: es nula la configuración de un derecho real no previsto por la ley. ¿Cuáles son? Hemos dicho que son los derechos reales
que están en el 1887. No podemos configurar otros diferentes que están acá. Y tampoco podemos modificar la estructura, porque si yo constituyo un derecho real que se llame de dominio, ¿sí? Su estructura nos dice que el contenido del dominio va a ser el uso y el goce y la disposición. Esos son los poderes jurídicos que le otorga su titular. Si yo constituyo un derecho de dominio, que es Juan le transmite su derecho de dominio a Pedro, ¿sí? Y en el título de constitución, el acto jurídico, consigna que le transmita derecho de dominio concediendo la facultad de usar y gozar, eso no es derecho de dominio. ¿Por qué? Porque no puedo modificar la estructura que me dice que el derecho de dominio da facultad de usar, gozar y disponer, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hace el código es sancionar con nulidad la configuración de un derecho real, digamos, que no esté previsto o cuando yo modifico la estructura. Esta nulidad, dice, se le aplicaría también la teoría de la conversión de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque el artículo 2502 del Código de Vélez dice, y valdrán como otro derecho, como derecho personal si como tal pudieran valer. Vale decir que no. También se aplicaría la teoría de la conversión, aunque el artículo 1884 no lo diga. ¿Por qué? Porque será nula la configuración de ese derecho real. Pero si ese acto jurídico pudiera ser válido para configurar otros tipos de derechos, entonces por la teoría de la conversión de los actos jurídicos, dejaría de ser un acto jurídico de tipo real para pasar a convertirse en un acto jurídico de tipo personal si como tal pudiera valer. Como tal, se analizarán los otros elementos de ese acto jurídico y si de los otros elementos no se conlleva, digamos, a una nulidad, bueno, podrá valer, digamos, como tal. Entonces, en este punto, la creación tiene que tener en cuenta la incidencia del orden público y tener en cuenta que creación legal no es lo mismo, digamos, que fuente de los derechos reales, porque la fuente de los derechos reales se relaciona con el acto jurídico de adquisición que en los supuestos previstos por el Código, artículo 1884, ¿sí? Perdón, no es el artículo 1884, 1894, ¿sí? Y el artículo 1895 serían los casos donde la ley actúa como causa fuente de los derechos reales, pero hay otros supuestos donde lo que actúa como fuente de los derechos reales, como acto jurídico de creación, es el propio acuerdo de las voluntades de las partes, los contratos, que podrían ser a títulos onerosos o gratuitos, como por ejemplo la donación es una fuente de derecho real. ¿Fuente de qué? Del derecho real de dominio, porque en la donación el donatario adquiere, digamos, la propiedad de la cosa donada. Bueno, hemos hablado que creación legal no es lo mismo que fuente, ¿sí?, de los derechos reales. Y cuando hablamos de fuente, ¿sí?, vamos a hablar del título de adquisición de los derechos reales. ¿Qué significa esto, sí, de la adquisición de los derechos reales? El título de adquisición puede ser la ley, en los casos en que la ley lo establece, o puede ser el acto jurídico. Y allí nos dice el artículo 1896, 1892, perdón, que la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de un título y requiere la concurrencia de un modo, ¿sí? Entonces, en el título de adquisición, que sería, digamos, la fuente, está referida, digamos, a esto que nos dice el artículo 1892, que sería, digamos, con la concurrencia de un título. Y el título puede tener la palabra título varias acepciones. Puede ser el título cuando se refiere, digamos, a la investidura que tiene una persona, el título de abogado, un título de médico, un título de ingeniero. El título puede tener la acepción de instrumento,
¿sí? Instrumento, o puede tener el título, la acepción de acto jurídico o causa fuente. Esa es la acepción que nos interesa en materia de derechos reales, nos quedamos con ella. Entonces, la fuente, ¿sí? Que no es lo mismo que la creación, sino que es título, estaría dado, por ejemplo, cuando se trata de adquisición derivada por actos entre vivos de un acto jurídico. ¿Cuál sería? Un acto jurídico que tiene, digamos, que produce efectos jurídicos, que sería, por ejemplo, uno de los efectos, la adquisición del dominio. ¿Cuál sería, por ejemplo, un acto jurídico? Una compraventa, un contrato de compraventa, ¿por qué es acto jurídico o por qué es fuente de creación de derechos reales? Porque en el contrato de compraventa, el contrato tiene por finalidad transmitir la cosa objeto del contrato. Entonces, el comprador, ¿sí?, va a recibir por parte del vendedor la cosa y va a pagar un precio. ¿Con qué finalidad se hace ese contrato? Con que el comprador adquiera la propiedad de la cosa. Por ejemplo, la donación también es un título de adquisición, ¿sí?, por actos entre vivos derivados. ¿Por qué? Porque en la donación el donante va a entregar a título gratuito al donatario una cosa y el donatario va a adquirir la propiedad de esa cosa. Es decir, en ambos actos jurídicos hay fuente de creación de derechos reales. El derecho real de dominio que ha sido creado por la ley dentro de la nómina de los derechos reales en el artículo 1887. La ley también puede funcionar como título de adquisición y hemos dicho que funciona como título de adquisición en los supuestos del artículo 1894 y también en el supuesto del artículo 1895. En el artículo 1894, por ejemplo, figura la habitación, el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, ¿sí? Este es un derecho que también lo vamos a estudiar y ¿qué sucede? Sucede, digamos, que este derecho nace en los casos en que uno de los cónyuges falleciere, ¿sí?, y estuvieran, digamos, habitando el último hogar conyugal, ¿sí? El cónyuge supérstite, vale decir el que sobrevive, digamos, al cónyuge fallecido, tiene un derecho real de habitar en ese hogar, en ese inmueble que fuera, digamos, el último hogar conyugal, ¿sí? También, por ejemplo, en el caso de los condominios con indivisión forzosa perdurable, ¿sí?, de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles y también de muros, cercos y fosos. ¿A qué se refiere en este caso? Ustedes han escuchado hablar del muro, la pared medianera, ¿sí? La pared medianera se encuentra sujeta a un condominio con indivisión forzosa. ¿Qué significa esto? Es un condominio que las partes no pueden, digamos, acordar la división de ese condominio, ¿sí? Y este condominio nace o tiene como fuente no la voluntad de los particulares, sino la ley. La ley es la que establece que ese muro, cuando cumple determinadas características, por ejemplo, que sea costeado por ambas partes, que sea, digamos, separativo, digamos, de estos inmuebles, digamos, urbanos, y haya sido costeado por las partes y se encuentre, digamos, encaballado en los inmuebles colindantes, ¿sí? Es un muro de que nace, digamos, de ese muro nace un condominio. ¿Y por qué nace el condominio? ¿Porque las partes se ponen de acuerdo? No, nace porque la ley establece que en esos casos nace, digamos, un derecho real. Y también el supuesto del artículo 1895, que eso también estudiamos en una de las unidades como uno de los efectos de la posesión, donde la ley establece que en esos casos nace, digamos, un derecho real de dominio a favor de ese tercero subadquirente que haya pagado de cosas muebles que no sean registrables, cuando se cumplen los requisitos por la ley, que no sean hurtadas o perdidas. Ahí lo que actúa como nacimiento de ese derecho de dominio es la ley que protege ese tercero y no la voluntad de los particulares, porque el tercero adquiere, digamos, como por efecto de la ley. Que no vamos a hablar más de ese supuesto porque es un supuesto que se desarrolla en una de las unidades. Por otra parte, bueno, pueden tener entonces como fuente en los derechos reales el acuerdo de las voluntades a través de un contrato, puede tenerlo la ley en los casos en que la ley dispone. ¿Y qué pasa en el caso de la constitución judicial? ¿Podría un juez disponer la constitución de un derecho? La respuesta es no. Existe una prohibición de constitución judicial y el artículo 1896 se refiere, digamos, a esa prohibición. Nos dice que el juez no puede constituir un derecho real o imponer su constitución, excepto, digamos, disposición en contrario. Esta norma, digamos, dispone que ningún juez puede constituir derecho real. Es más, hay una norma que es la del artículo 2133,
que se refiere específicamente al usufructo, donde el juez no puede constituir un usufructo, y el artículo 2169, que se refiere a la servidumbre, donde también dice que no puede constituirlo un juez. ¿Y en qué caso podría constituirlo un juez? Podría constituirle un juez, por ejemplo, la figura del juez aparece cuando hay que dirimir conflictos, ¿verdad? Entonces podríamos llevar al juez una situación de incumplimiento, por ejemplo, de un contrato de compra-venta. ¿Por qué? El vendedor tiene la obligación de entregarle al comprador la cosa. Supongamos que el vendedor no ha entregado por motivos que no vienen al caso la cosa, digamos, al comprador. Entonces el comprador, que es titular de un derecho personal, de un derecho obligacional, inicia una acción ante un juez de cumplimiento de contrato, ¿sí? En ese juicio vamos a suponer que el juez le hace lugar a la acción del comprador y ¿qué va a imponer él? ¿Va a imponer la constitución del derecho real de dominio? No, el juez lo que va a imponer, ¿sí?, al vendedor lo va a condenar a entregar la cosa, ¿sí? Entonces, esa condena del juez que le obliga al vendedor a entregar la cosa, ¿sí?, no implica que el juez constituya por ese hecho un derecho real, porque el derecho real se constituye recién a partir de que el vendedor cumple con lo que el juez le ha ordenado de entregar la cosa. El juez lo que ordena es que se cumpla el contrato. No ordena la constitución o no va a decir en la resolución de la sentencia, en el resuelvo, no va a decir punto 1, hacer lugar a la acción entablada por el señor, no sé, Juan Pérez, del contrato de fecha tal. 2, constitúyase el derecho real de dominio. No, el derecho nace cuando el vendedor cumple con la sentencia que le ordena el juez y hace entrega, digamos, de esta cosa. Por eso se dice que está prohibida la constitución judicial de los derechos reales. Bueno, cerrando el tema de creación de los derechos reales, se relaciona esto, digamos, con el principio del numerus clausus. Hemos dicho entonces que la ley es la única que crea los derechos reales y al crearlo, digamos, al ser la ley la única que puede crear los derechos reales, los crea, digamos, lo hace en un número cerrado. ¿Qué significa el número cerrado? El número cerrado es el artículo 1887. Crea esos 14 derechos reales que están, digamos, en ese artículo, ¿sí? Y se cierra, digamos, en el inciso N, donde solamente se podría abrir ese artículo, ¿sí?, con una ley de fondo que introdujera algún otro tipo de derechos reales. Por eso, digamos, el número es cerrado y la enumeración que hace el artículo 1887 es una enumeración de tipo taxativa. Esta creación, que tiene como fuente a la ley de fondo, implica que la ley organiza los derechos reales, los hace en un número limitado. Esto es una contraposición también a lo que sucede en los derechos personales. Los derechos personales tienen un número ilimitado, son los que están en el código y los que la autonomía y la voluntad de los particulares podría crear. Mientras que acá, como los crea la ley los hace en un número limitado, que hoy son 14, podrían ser 16, podrían ser eliminados otros o en algún momento los derechos reales, pero siempre la ley y el número va a ser limitado. La ley los crea, los organiza, los crea en un número limitado, en un número cerrado. Además le fija su contenido y les da un nombre. Por eso la cuestión del número clausus se relaciona con el concepto de la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? A ustedes es un vocablo que les puede resultar conocido porque los que han estudiado derecho penal han estudiado el derecho de la tipicidad. Son delitos únicamente los delitos que figuran en el Código Penal argentino, ¿sí?, en los cuales el código les ha dado un nombre, les ha dado los elementos tipificantes de ese delito y no existen otros delitos más que los configurados, digamos, por ese código. Acá sucede algo similar. La ley los crea, les da un nombre, un contenido, ¿sí? Y ese nombre y ese contenido define, digamos, una tipicidad, con lo cual, digamos, en los derechos reales no existe el principio de la atipicidad que sí existe, digamos, en los derechos personales, donde se pueden crear derechos personales que no tengan un nombre y que sean derechos personales atípicos,
porque su configuración depende de la autonomía de la voluntad de las partes. Enumera entonces así el artículo 1887 al dominio, al condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. Cada uno de estos derechos luego van a estar desarrollados en cada uno de sus capítulos correspondientes con la definición, el contenido, los elementos y los modos particulares de extinción y adquisición y constitución de estos derechos reales.